Hay ausencias que no se nombran, pero que viven en cada gesto que no das, en cada palabra que te cuesta decir, en cada vez que te exiges ser fuerte, sin saber de dónde sacar esa fuerza. Tal vez creciste rodeado de gente, pero con un silencio demasiado grande dentro. Tal vez te enseñaron a no molestar, a no pedir, a no llorar, y sin darte cuenta, comenzaste a desaparecerte a ti mismo. La figura del padre no es solo un hombre, es un símbolo. Carl Jung lo entendía como el arquetipo de orden, dirección, estructura. Cuando ese símbolo se fractura, no solo duele el corazón, se desorienta el alma. Porque el niño que no es visto por su padre, muchas veces pasa la vida tratando de merecer la mirada de los demás. Y cuando no la consigue, no es que se resigne, es que se calla, se endurece, se adapta, pero esa ausencia no desaparece, se transforma en miedo a equivocarte, en necesidad constante de aprobación, en autosuficiencia extrema que esconde una herida no nombrada, en un perfeccionismo que solo quiere, en el fondo, una caricia que nunca llegó. Y así, el silencio del padre sigue hablando, aunque él ya no esté, aunque tú ya seas adulto. Este silencio no es una condena, es un portal, un umbral que, si te atreves a cruzar, puede revelarte no solo lo que te faltó, sino la posibilidad de convertirte en lo que siempre necesitaste, porque tal vez no recibiste guía, pero hoy puedes aprender a guiarte. Tal vez no recibiste protección, pero hoy puedes empezar a protegerte, con compasión, con conciencia, con alma. El silencio del Padre no tiene por qué seguir decidiendo tu destino, porque ahora tú puedes comenzar a escucharte. Y en ese acto simple y radical nace algo nuevo, algo que el pasado no puede tocar, pero que tú, en tu presente, puedes elegir construir, desde ti, para ti, con verdad. No se necesita un grito para que un niño se quiebre. A veces basta con la falta de una palabra, con la ausencia de un gesto, con el silencio de quien debía ver y no vio. Muchos aprendieron desde muy pequeños que no debían molestar, que no debían pedir, que debían ser fuertes, tranquilos, invisibles. No por maldad, por miedo a que si mostraban su necesidad, el padre se alejara aún más. Y entonces aprendieron a callar, a observar desde lejos, a construir valor a través de logros, de méritos, de obediencia. Porque en el fondo creían que si hacían todo bien, tal vez él se daría cuenta, tal vez él los miraría, tal vez, por fin, los vería. Simone Weil hablaba del hambre de ser visto como una raíz profunda del alma herida, y esa hambre, cuando no es saciada, se convierte en ansiedad, en miedo a fallar, en una necesidad de aprobación que nunca se calma, porque el niño, que no fue validado, se convierte en adulto que busca permiso para existir. Y ese adulto muchas veces no se da cuenta de que sigue esperando, que sigue esforzándose para ser suficiente, que sigue temiendo equivocarse, como si cada error pudiera hacer que alguien lo abandone. No es lógica, es cuerpo, es herida, es memoria no hablada. La autosuficiencia que construiste tal vez no sea fuerza, sino defensa. Tal vez esa dureza no sea madurez, sino dolor no atendido. ¿Y si hoy te sientes cansado de tener que ser fuerte todo el tiempo? Tal vez sea porque, en el fondo, lo único que necesitabas era que alguien te dijera: no tienes que ganarte el derecho a ser amado, ya lo eres. Y ese alguien ahora puedes empezar a ser tú, no para culpar, sino para sanar, para mirar a ese niño silencioso que fuiste y por fin dejarlo hablar, porque su voz aún vive en ti y merece ser escuchada, con ternura, con verdad, con alma. Incluso cuando no estuvo, estuvo. Incluso cuando fue ausencia, dejó una huella, porque la psique, como explicaba Carl Jung, no se queda esperando al Padre real. Ella crea una imagen, un arquetipo, una figura interna que, en lugar de cuidar, muchas veces termina juzgando. No es el Padre real, es el Padre simbólico. Y ese Padre aún vive dentro de ti. Cuando el Padre fue ausente, frío, distante o simplemente incapaz de ofrecer amor y guía, tu mente construyó una versión interna de él. Y esa versión, silenciosa, exigente, a veces cruel, se convirtió en tu voz interior,
la que te dice que no es suficiente, la que te impide descansar, la que te empuja a demostrar, a cumplir, a perfeccionar, no para crecer, sino para ser aceptado por un Padre que ya no está, pero cuyo juicio aún vive. Ese Padre interno no siempre grita, a veces susurra, a veces se disfraza de autocrítica constructiva, a veces aparece como esa rigidez emocional que no te permite llorar, pedir ayuda, descansar. Es esa parte de ti que no te abraza cuando fallas, que solo exige más, y tú lo escuchas, porque lo confundiste con responsabilidad, pero en realidad es herida. Si hoy pudieras sentarte con esa figura dentro de ti, si pudieras preguntarle, ¿qué me estás diciendo? Tal vez escucharías frases que no son tuyas, tal vez repetiría lo que escuchaste, o lo que siempre esperaste oír y nunca llegó. Tal vez, por fin, podrías separar tu voz de la suya. Reconocer ese Padre interno no es traicionar al real, es liberarte del guión inconsciente que te mantiene en deuda con una imagen. Es empezar a decidir desde tu adultez, no desde tu carencia, porque tú ya no eres aquel niño, y hoy puedes comenzar a hablar con otra voz, con la tuya, con una voz que no exige, que guía, que no castiga, que cuida, y que, al fin, puede comenzar a ser padre de sí misma, desde el alma, desde el presente, desde la verdad. Hay un tipo de miedo que no grita, solo se instala, en el pecho, en la espalda, en la forma en que evitas mirar hacia adentro. No es pánico, es vacío, es esa sensación de que tienes que ser fuerte, pero no sabes de dónde sacar la fuerza, esa confusión que se arrastra desde una infancia sin guía, desde una historia donde el que debía sostener, soltó. La ausencia paterna no solo deja dolor, deja desorientación. Porque sin esa figura que te ayude a nombrarte, a validarte, a enraizarte, pasas la vida sintiendo que tienes que inventarte desde cero, pero no sabes cómo, y entonces sobrevives, te adaptas, te multiplicas en 1000 versiones que no son tú, porque no sabes quién eres, solo sabes que no puedes fallar. Kierkegaard hablaba del desespero de no ser quien se es, y esa es la herida. Vivir años sin saber si lo que haces nace de ti o de lo que esperabas que te aprobara. Es un espejismo de identidad, un guión construido sobre el miedo a decepcionar, a ser visto como débil, a no cumplir con un rol que nadie te enseñó pero todos esperaban. Y llega un punto en que ya no puedes más, en que el cuerpo lo grita, en que la ansiedad te paraliza, en que algo en ti pide una respuesta más verdadera. Y ahí comienza el despertar, no con certezas, con una pregunta. ¿Quién sería yo si dejara de tener miedo a decepcionar? No es un juego, es una reconstrucción. Es tomar ese miedo invisible y ponerlo frente a ti, no para eliminarlo, para nombrarlo, para abrazarlo, para que deje de dirigir tu vida desde la sombra, porque debajo del miedo está tu fuerza, una fuerza que no viene del personaje que interpretaste, viene del alma que aún late en silencio, esperando que por fin la habites, completo, presente, libre, como nunca antes, como solo tú puedes ser. Hay vínculos que parecen amor, pero son búsqueda, búsqueda de una mirada que no llegó, de una guía que no se tuvo, de un reconocimiento que quedó pendiente. Y entonces, sin darte cuenta, repites la ausencia, repites la carencia, te aferras a personas que no saben sostenerte, porque en el fondo se parecen a ese padre que tampoco supo. No es debilidad, es memoria, es tu alma tratando de cerrar un ciclo inconcluso, buscando, en cada pareja, en cada figura de autoridad, en cada amigo difícil, al padre que no estuvo, no porque lo elijas conscientemente, sino porque tu sistema nervioso reconoce ese patrón como familiar, como si, repitiéndolo, pudieras cambiar el final, como si, esta vez, alguien sí se quedara, pero no se quedan, o se quedan, pero no ven. Y entonces revives lo mismo, sentimientos de abandono, de no ser suficiente, de tener que dar más de lo que puedes, de justificar lo injustificable, porque ese niño interno aún cree que si lo logra, finalmente será amado. Gabor Maté lo dice con claridad: lo que no se ve en la infancia
se repite en la adultez, y no para castigar, para ser sanado, para ser atendido, para ser nombrado, porque solo cuando reconoces este patrón puedes dejar de ser esclavo de él. Pregúntate, ¿qué rasgos buscas en los demás? ¿Qué necesitas que te den, incluso antes de conocerlos bien? ¿Qué falta estás proyectando afuera que, en verdad, corresponde al lugar vacío que dejó tu padre? No para culpar, para despertar, para dejar de poner tu herida en manos que no la pueden cuidar. El amor no es reparación, es presencia, es verdad, y tú mereces un amor que no repita tu ausencia, sino que honre tu existencia, desde la conciencia, desde la elección, desde la madurez emocional de saber que, aunque faltó el padre, hoy puedes dejar de buscarlo en cada abrazo que duele más de lo que sostiene, porque hoy ya puedes comenzar a amar sin repetir, y eso también es libertad. Durante años lo esperaste, no al hombre real, sino al ideal, a ese padre que tal vez no existió, pero que tu corazón necesitaba imaginar, a ese que un día entendería, regresaría, cambiaría, y en ese espejismo seguiste esperando, calladamente, con la esperanza escondida detrás del enojo, con la fantasía protegida detrás del silencio. Pero Jung fue claro, no hay individuación sin ruptura, no puedes ser tú, mientras sigas esperando que él sea lo que nunca fue, porque mientras sigas idealizando, seguirás niño, seguirás afuera de ti, viviendo desde una carencia no asumida, fingiendo que no te afecta cuando en realidad te atraviesa. Romper con el mito no es rechazar al padre, es soltar la imagen imposible, es comenzar el duelo por lo que no fue, y en ese duelo hay dolor, pero también hay verdad, la verdad de mirar al padre humano, con sus límites, con sus fallas, con su propia historia, y dejar de exigirle que repare lo que ya no puede. Ese luto simbólico no es fácil, requiere coraje, requiere madurez, requiere sostener la tristeza de haber crecido sin ese abrazo, pero también te da algo inmenso, te devuelve a ti, porque cuando sueltas el mito, nace el individuo, ya no hijo dependiente del deseo de otro, ahora adulto, capaz de sostener su propia historia. Haz el ritual interno. Mira la figura de tu padre con ojos nuevos, no con rabia, no con pena, con claridad, y honra lo que sí pudo dar, pero no sigas esperando lo que no llegó, porque ese espacio que él dejó ahora te pertenece, y tú puedes habitarlo, no como un vacío, como un inicio, como un lugar donde al fin puedes comenzar a ser tú, por ti, para ti, con alma, con raíz, con verdad. A veces, el amor infantil se convierte en silencio, un silencio que protege, que justifica, que minimiza, porque admitir la rabia se siente como traición, porque reconocer el dolor parece deslealtad. Así aprendiste a callar también tu enojo, a guardarlo, a encerrarlo tan hondo que hasta tú pensaste que ya no existía, pero la rabia no desaparece, se transforma, se vuelve culpa, se vuelve exigencia interna, se vuelve una tristeza que pesa, aunque todo esté bien, porque la rabia que no se nombra se convierte en juicio hacia ti, en autocrítica feroz, en agotamiento emocional, en esa sensación de tener que cargar con todo, sin derecho a quebrarte. Clarisa Pinkola. Estés lo decía con firmeza, la rabia sana es una fuerza creadora, no destructiva. Es la energía que te permite decir basta, que te permite protegerte, que te permite reclamar tu lugar, y si no la usas hacia afuera, terminarás usándola contra ti, en forma de ansiedad, de enfermedad, de relaciones que se rompen sin explicación. Hoy te invito a mirarla, no a justificarla, no a negarla, a sentirla. ¿Qué no pudiste decir? ¿Qué te habría gustado gritar? ¿Qué herida sigue abierta, esperando una voz que la defienda? No para convertirte en víctima, sino para recuperar tu integridad, tu límite, tu presencia. Haz el ejercicio sagrado de escribir, sin filtro, lo que siempre quisiste decirle, a ese padre, a ese silencio, a esa ausencia, no para enviarlo, para liberarlo, para sacarlo de tu cuerpo, porque la rabia, cuando se reconoce, se transforma, no en violencia, en poder, en claridad, en la fuerza que necesitas para dejar de repetir,
y comenzar por fin a reconstruirte, desde ti, para ti, con respeto, con verdad, con alma. Hay una herida que deja de doler cuando se convierte en guía. El padre que faltó no puede ser cambiado, pero su ausencia puede transformarse en presencia interna, no por magia, por conciencia, por decisión, por el acto profundo de comenzar a cultivar dentro de ti aquello que siempre buscaste afuera. Carl Jung hablaba del self como esa totalidad psíquica que integra todos los aspectos del ser, y uno de esos aspectos es el arquetipo del padre, no el padre idealizado, el padre simbólico, ese que guía, que sostiene, que pone límites sin herir, que ofrece dirección sin dominar, ese que tú puedes aprender a construir dentro de ti. No se trata de imaginar un personaje perfecto, se trata de escuchar. ¿Qué palabra habrías necesitado en tus peores momentos? ¿Qué tipo de fuerza te habría contenido en medio de la tormenta? ¿Qué tipo de abrazo te habría recordado que no estabas solo? Y desde ahí, comenzar a hablarte así, a cuidarte así, a elegir desde ese nuevo lugar. La espiritualidad viva no es abstracta, es práctica. Es cuando te levantas y eliges no castigarte, cuando sostienes tu tristeza sin juzgarla, cuando te miras al espejo y decides ser tu propio ancla, no como un gesto narcisista, como un acto de sanación profunda. Cierra los ojos, imagina la figura de ese padre que siempre quisiste tener, no para sustituir al real, para despertar esa energía dormida dentro de ti. Dialoga con ella, pregunta, escucha, y poco a poco deja que esa figura crezca, porque tú puedes ser esa voz firme y amorosa que te dice: aquí estoy, no te dejo, te veo, te elijo, te sostengo. Esa construcción interna no es fácil, pero es tuya, es sagrada, y es el principio de una libertad que nadie podrá quitarte jamás, porque cuando ese padre vive en ti, ya no necesitas buscarlo en ningún otro lugar, porque lo has sembrado en tu alma, en tu historia, en tu presente, con verdad, con raíz, con compasión. No necesitas perdonar para liberarte, pero sí necesitas dejar de cargar, porque mientras tu historia esté llena de silencios no nombrados, tu alma seguirá atada al pasado, no por elección, por repetición, por lealtad inconsciente a un dolor que ya no necesita seguir vivo. Muchos creen que sanar es reconciliarse con el Padre, pero la verdadera reconciliación no ocurre afuera, ocurre adentro. No exige que Él cambie, exige que tú decidas no seguir hiriéndote con lo que ya pasó, no porque no dolió, sino porque ahora eliges algo distinto. Osho lo expresó con claridad: soltar no es olvidar, es dejar de sangrar por una herida que ya cicatrizó. Es aceptar que no tendrás un nuevo pasado, pero sí puedes tener un presente sin cadenas, porque la libertad no es un evento externo, es una elección interna, profunda, lenta, honesta. Hoy puedes comenzar con algo simple, un gesto, una decisión, un acto de protección hacia ti mismo que alguna vez esperaste de él. Tal vez decir no donde siempre dijiste sí, tal vez darte descanso, tal vez darte voz, porque cada vez que te cuidas, estás dejando de esperar que lo haga otro, estás habitando el lugar que por tanto tiempo estuvo vacío, y en ese acto silencioso comienza la verdadera sanación, no como redención, como afirmación, como un sí a la vida que eliges más allá de lo que te faltó, porque lo que duele puede enseñarte, pero no tiene que definirte. Tú eliges, tú respiras, tú caminas, y ese paso, por pequeño que sea, ya es libertad, ya es alma, ya es inicio, de ti, para ti, desde la conciencia, desde la verdad, desde el amor. Llega un momento en el camino en que ya no basta con entender la herida, hay que transformarla, y esa transformación no es un evento místico, es una elección concreta, decidir ocupar el lugar que el Padre no ocupó, no para imitarlo, no para castigarlo, para completarte, porque ya no eres niño, ya no esperas, ya no suplicas. Ahora puedes decidir ser tu propio guía, ser presencia en tu propia vida, tomar decisiones desde un centro que no se construye con ruido, sino con verdad. La adultez emocional comienza ahí, cuando dejas de culpar y empiezas a sostener.
Ese lugar que Él dejó vacío puede ser un pozo, o puede ser raíz, puede hundirte en la nostalgia, o puede impulsarte hacia la construcción de una nueva identidad, una que no niega el pasado, pero no le entrega el timón, una que honra lo vivido, sin vivir atrapada en ello. Eckhart Tolle lo decía con sabiduría: el ahora es el único lugar donde la ausencia puede convertirse en presencia. Y esa presencia no depende de nadie más. Depende de ti, de tu decisión de habitarte, de tu decisión de estar, de tu decisión de decir: no tuve, pero hoy elijo ser. Ser para ti la guía, el límite, el sostén, la dirección, no desde el deber, desde la dignidad, porque lo que faltó no define lo que puedes construir. Y cuando asumes ese espacio, el vacío se vuelve fuerza, se vuelve centro, se vuelve hogar, y desde ese hogar todo cambia. No porque el pasado desaparezca, sino porque tú, al fin, estás aquí, presente, íntegro, adulto, listo para ser lo que nunca te dieron, para ti, para quienes vengan, para la vida que te espera, no como reacción, como creación, como verdad, como alma que, por fin, se habita completa, sin silencio, con presencia, con voz. No puedes cambiar lo que faltó, pero puedes cambiar lo que haces con eso, porque lo que dolió también te reveló, te mostró tu necesidad de ser visto, tu hambre de dirección, tu sed de presencia, y hoy, desde la conciencia, puedes hacer con ese dolor algo distinto. No repetirlo, no ocultarlo, no fingir que no importa, sino transformarlo en raíz, en sabiduría, en guía. Carl Jung lo decía con precisión: lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y tú has comenzado a ser consciente, has comenzado a mirar, a sentir, a nombrar. Y en ese acto ya hay liberación, porque ya no estás huyendo, ya no estás atrapado en el eco de una ausencia. Ahora estás aquí, tú eliges, tú caminas, tú decides qué parte de esa historia continúas y cuál dejas atrás. No desde el rencor, desde el respeto por ti, por lo que mereces, por lo que puedes llegar a ser cuando dejas de vivir desde lo que te faltó y empiezas a vivir desde lo que construyes. Hoy puedes decirlo con calma, con firmeza, con alma: el silencio del Padre no me define. Yo me escucho, yo me veo, yo me elijo, porque tu historia no termina en el dolor. Empieza en la conciencia, y tú ya comenzaste, ya estás en el camino, y eso, aunque no lo parezca, lo cambia todo. Hoy al fin puedes soltar, no para olvidar, para liberarte, para comenzar a habitar tu vida con todo lo que eres, con lo que fue y con lo que ahora eliges ser. Y eso, querido corazón, es el acto más profundo de amor y el inicio más real de tu libertad.